Y aquí vamos a poner un primer punto. ¿Cómo comenzó la iglesia y cómo debemos comenzar nosotros? Y fíjense, nosotros estamos comenzando todos los días. Algunos podrían decir, bueno, yo ya empecé hace rato, así que no creo. Nosotros estamos todos los días empezando nuevas etapas. Todo lo hace nuevo Dios. Nosotros tenemos que entender que hay comienzos. Y el comienzo es a veces difícil. Hay algunas personas que comienzan, o mejor dicho, siguen lo que otros han comenzado y se enganchan, se meten allí para seguir creciendo. Pero nosotros vamos a comenzar una nueva etapa. Empieza una nueva etapa. Y así comenzó la iglesia. Comenzó con el Espíritu Santo. Comenzó con la venida del Espíritu Santo. Sin esa llegada, la iglesia no hubiera podido tener el poder. La iglesia no hubiera podido proyectarse. Y fue muy importante que los discípulos lo recibieran. Y nosotros tenemos que entender que para cualquier comienzo, para cualquier inicio, de cualquier etapa, de cualquier proyecto, de cualquier vida, sin el Espíritu Santo es imposible. Por eso hay personas gastadas, hay personas estresadas, hay personas que están tratando de hacer la vida cristiana a su manera, mentalmente, dentro de la lógica natural que maneja el mundo o la costumbre que se ha traído hasta este momento, pero nosotros tenemos que buscar la vida del Espíritu Santo. Necesitamos sí o sí que el Espíritu Santo esté activo en nosotros, no pasivo y tampoco triste, contristado. Por eso tenemos que tener una relación personal diaria con el Espíritu Santo. Pero no porque estemos hablando todo el tiempo a Él. Nosotros nos dirigimos a Jesús, nos dirigimos a Dios en el nombre de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Y es un hecho consciente que tenemos que tener. No hace falta que lo nombremos, eso lo tenemos en cuenta. Y reconocemos la Trinidad en nuestra comunión con Dios. Sin la mediación de Cristo, nosotros no podríamos ser salvos. Pero sin la intervención del Espíritu Santo, nosotros podemos tener los dones y la fuerza y el poder, y el gozo que necesitamos para servir a la manera de Dios. Por eso tenemos que tener conciencia de que estamos llenos, plenos, completos y además poderosos en Cristo. Amén. Por eso el comienzo tiene que ser muy, muy a conciencia. ¿Cómo comienzo esta vida? Como es mi costumbre, como lo hice siempre, o voy a comenzar confiando en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y cuando vos confías en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, te va a fluir un montón de cosas. Porque Él te va a ayudar en momentos de debilidad, Él te va a dar la palabra necesaria para compartir su palabra y Él va a darte la ayuda que necesitas para que se desempeñe sobre Dios a la manera de Dios. Si no, vamos a estar llevando adelante nuestra, creyendo que es la obra de Dios, pero en definitiva, al final, nos vamos a dar cuenta de una sorpresa muy desagradable, que es que no vamos a tener frutos. Y que lo que hacemos es como algo que cualquier persona lo podría hacer. Y nosotros no somos cualquier persona. Somos personas regeneradas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso, dentro de ese comienzo tenemos que entender que también va a haber cambios. Y cambia nuestra vida. Hay como una especie de metamorfosis en nosotros, porque el mismo Espíritu va a estar haciéndonos cada vez más parecidos a Jesucristo. Días atrás una persona me preguntó, ¿y cuáles son las señales de una persona consagrada a Dios? ¿Cuáles son las señales o características de una persona consagrada a Dios? Bueno, evidentemente que tiene que estar en la iglesia. Si está en el mundo, no está consagrado. Que tiene que leer la Biblia. Si no lee la Biblia, no está consagrado. Que tiene que orar.
Si no ora e invoca a Dios, no está consagrado. Si no tiene un momento de devoción a Dios para tener esa intimidad y buscar su rostro, no está consagrado. Y si prefiere las cosas del mundo en vez de las cosas santas de Dios, esa persona no está consagrada. Inclusive para la célula. Tenemos que entender que hay cambios, y esos cambios son muy, muy visibles. Y en ese sentido es lo que habla Jesús del arrepentimiento, de la conversión. Antes ibas para allá, ahora venís para acá. Antes íbamos para el infierno, ahora vamos para el cielo. Son cambios dramáticos, muy, muy visibles. Y la gente ya pensó, ¿no? Un hermano de aquí, que ahora lo estoy viendo, decía que la gente que conoció antes no puede creer al verme ahora. Bueno, esa es la idea. Y ni se imaginan lo que va a ser más adelante cuando siga creciendo hacia la estatura de Jesucristo, porque vamos cambiando y vamos siendo cada vez más parecidos a Cristo, y esa es la idea, esa es el deseo de Dios. Y por supuesto, el tercer punto que tenemos aquí, como es económico, conquista metas, objetivos, logros, alcanza su deseo de crecimiento y progreso. No es que está siempre en bancarrota o sufriendo, porque Dios es un papá amoroso, y a mí me gusta decirlo siempre, con todas las letras. Dios es un papá amoroso, misericordioso, perfecto, y siempre está con nosotros, y además presente. ¿Y cómo va a tratar un papá amoroso, perfecto, misericordioso y presente a sus hijos? Con amor, porque el amor de Dios es que no se puede comparar con el amor humano. Y en ese sentido nosotros debemos estar tranquilos, confiados, que nuestro papá es así. Si nosotros los padres terrenales nos rompemos todo para tratar de agradar a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro papá es? Pero algunos, al haber tenido una experiencia fea con los padres, es como que consideran a papá celestial parecido, o lo tienen de una manera equivocada, concepto, y no se relacionan con él como debieran relacionarse. Y es por eso que no alcanza su objetivos. Es porque no tiene esa relación de amor fluida con Dios, que tiene que ser una relación permanente, diaria, constante, siempre. Y por último, yo lo veo aquí como un bosquejo crecimiento. Es crecimiento. Vos vas creciendo hasta la estatura de Jesucristo, y eso se nota. Vos tenés que darte cuenta. La gente lo nota. Habrás escuchado muchas veces esto, pero lo cierto es que nos estamos orando y preguntando a la gente por qué estamos tocando estos temas tan insistentes, porque siento como un disco rayado. Esto se repite y se repite. ¿Por qué? ¿Por qué insiste Dios de esa manera? ¿Por qué tengo que escucharlo? ¿Acaso hay casualidad para escuchar algo varias veces? ¿O insiste? Es porque Dios quiere que nosotros estemos creciendo hasta la estatura de Jesucristo. Y ya dejemos el biberón, dejemos los primeros movimientos, dejemos la chatura, la creatividad, la vagancia, la comodidad, el pecado, dejemos todo algo alivio y comencemos a llevar a la estatura de Jesucristo. Pero tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones son diarias y definitivas. Hay personas que no toman esas decisiones y pasan la vida sin tomar decisiones serias. Pueden tomar decisiones para otras cosas, pero para Dios no. Y ahora vamos a entrar en este bosquejo que lo vamos a ver desde el punto de vista del texto de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben lo primero que yo veo en este texto? Veo un sueño grande, de un Dios grande. Y este es el mismo sueño que tenés que tener vos y que tengo que tener yo.
porque Dios es grande y piensa en grande, sueña en grande. Y este es el sueño de Dios, de que todo el mundo conozca de Cristo, todo el mundo conozca de Dios. Mira en qué he considerado que podría encontrarse el deseo de Dios en segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que nadie se vaya al cielo, todos conozcan a Cristo, pero para eso tiene que haber arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el pesar, el dolor por haber hecho algo malo, por haber pecado, por haber transgredido la ley de Dios. A veces podemos encontrar personas que están sentidas, dolidas por haber hecho algo, pero tenemos que pensar y ver si hay arrepentimiento. Inclusive nosotros sí, porque si no hay arrepentimiento, no hay perdón. El perdón viene inmediatamente después del arrepentimiento. Y nosotros tenemos que orar para que todos procedan al arrepentimiento. Todos, inclusive los nuestros. Señor, que se arrepientan de sus pecados y busquen a Dios para que sobre ellos vengan tiempos de refrigerio. Pero hay personas que no están teniendo este concepto. Y la idea de Dios es que nadie perezca, nadie se muera, nadie vaya al infierno, nadie esté condenado. Y para eso tenemos que trabajar, servir, predicar, evangelizar. Y la pregunta es: ¿lo estamos haciendo? Una mente. ¿Lo estamos haciendo? Si decimos al comienzo de este tema que tiene que ser base, también, de que hemos recibido el poder y que Dios quiere funcionarnos a predicar a lo último de la tierra, la pregunta: ¿lo estamos haciendo o no hemos considerado como para nosotros? A lo mejor pensamos que los evangelistas realmente tienen que saben que el pastor Jacob me habló por primera vez, no puedo visitar la iglesia porque tengo una carga por salvar a los argentinos. Gloria a Dios. Y Él nos visitó y nos visita cada vez que viene, una gloria y una bendición de Dios que traiga a este evangelista desde Brasil. Pero Él tenía una carga de ganar los perdidos, porque un día se despertó soñando, había soñado que una bandera blanca estaba campo de trigo, el campo de trigo, como la mies se escucha en Argentina, de que ya estaba preparado el trigo para ser recogido. Bueno, son visiones, pero también son llamamientos, y es el que tenemos que tener nosotros. ¿Te está llamando Dios a ganar a los perdidos? ¿Y cuáles son los perdidos a los que te está llamando Dios? ¿Reconoces a los perdidos a tu alrededor? Hay gente que vos sabés que si no se arrepiente se va a ir al infierno. Bueno, ese es nuestra tarea. Voy a interceder, voy a pedir, voy a clamar, voy a ayunar para que fulano, mengano, perengano sean salvos. Y entre ellos están parientes, familiares, quien sea. Pero ese es el llamado de Dios. Que nadie perezca, que todos sean salvos. Y queremos que la iglesia esté toda columnada de este principio. Por eso la idea de este mensaje tan insistente de parte de Dios es que nosotros tengamos esto como algo vital, fundamental, y que podamos transmitirlo a todos. Y hasta que no nos preguntar: ¿invitaste a alguien? ¿Ganaste a alguien? ¿Invitaste a alguien a aceptar a Cristo? ¿Le predicaste el Evangelio? Que no sean solo los evangelistas de alto, gracias a Dios, pero todos tenemos que hacer todo. Y este es el sueño de Dios, un sueño de que nadie perezca, sino que todos sean salvos. Amén. La segunda cosa es señal poderosa, una señal poderosa. En Hechos dice: recibirán poder cuando lo vengan sobre ustedes. Esta es una señal poderosa. ¿Por qué? Porque iba
a llenar de poder a su iglesia. Por eso su iglesia tiene que estar llena de personas débiles. No, eran débiles. Por eso dice Pablo, antes cuando ustedes eran débiles, ahora tengan paciencia con los que son débiles. Cuando le aconseja Pablo a los jóvenes. Nosotros, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, que nos potencia, nos levanta, nos hace vivir una vida poderosa en Jesucristo, no en la carne, no en la mente, en Jesucristo. Y en ese sentido, considerar que Dios está con nosotros como poderoso. Dios está con nosotros como poderoso. Por eso, cuando estamos considerando a Dios y nos consideramos a nosotros mismos, enfrentando esta gran tarea de predicar a todo el mundo, tenemos ayuda sobrenatural de Dios. Tenemos el poder de Dios. Y esto es lo que un alumno mío de la iglesia me llegó mucho cuando usted dijo, y a mí me llegó mucho cuando yo leí que la palabra dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y Dios va a poner palabras de salvación en tu boca para salvar a los perdidos de tu casa, a los perdidos de tu barrio, a los perdidos de tu trabajo, a los perdidos que te rodean. Pero si te quedas callado como un mudo y no, bueno, Dios no puede usar. Porque la palabra dice, si estos callaran aún las piedras hablan. Pero nosotros tenemos que ser a quienes Dios use para que la salvación corra y la gente sea salva. Amén. Así que tenemos una gran tarea por delante y un gran privilegio encomendado por Dios. Pero hay un sello de garantía. Y esto es lo que dice Efesios 1:13. Hay un sello de garantía. Calidad, de buena calidad. Un sello de garantía. Dice el texto de Efesios 1:13. En él también vosotros, acordate, en él, no en nosotros, en él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Te das cuenta que Cristo fue acercado sin Dios, acercado, y Jesús mismo hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y él no sella cosas incompletas. Por eso Colosenses dice que ya estamos completos en Cristo. Ahora, si vos te sentís incompleto, es un problema emocional. Es un mero sentimiento que estás teniendo. Me siento incompleto, me siento incompleto. ¿Cuánta gente dice eso? Me siento débil. Es un sentimiento. Pero si vos adjudicás al poder del Espíritu Santo, que ya hemos recibido el poder, y el poder del Espíritu Santo está para ayudarnos en las necesidades, tenemos que resurgir eso, sobreponer, para seguir marchando firmes en victoria. Amén. Somos altos maridos. Estoy deprimido, estoy con ahí te vas a sentir cada vez. ¿Sabes cuánta gente hay desanimada, deprimida, débil? Está dando lugar a sus emociones, en vez de dar lugar a su fe para creer en el poder del Espíritu Santo. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Y nosotros tenemos que ser verdaderos creyentes, que damos lugar al Espíritu Santo para que actúe en nosotros y haga todo lo que tenga que hacer para la gloria de Dios. Y el último punto, que para mí es uno de los que quiero que quede claro en todos ustedes, seguimiento con propósito. Seguimiento con propósito. Cuando somos guiados por Dios a toda verdad, Él nos hará saber por lo menos 5 cosas. Hay un montón de cosas más, pero quiero contar estas 5 cosas. ¿Dónde tenemos que ir? Ustedes han tenido con personas tomando decisiones de irse, pero sin pensar en Dios, sin pensar en su voluntad.
estaba escuchando lo que hicieron, me voy a España, voy a ganar más plata, me voy a tal lado, voy a ganar más plata. Bueno, el Dios amor gobierna a las personas que toman decisiones por dinero. Y por supuesto a algunos les va mal. Dios tenga misericordia. Hemos tenido casos de personas relacionadas que han tomado esas decisiones y bueno, hasta casi murieron. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones bajo la guía del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3 está donde el Espíritu Santo le dijo a Pablo y a Bernabé, pero en realidad lo dijo a la iglesia de Antioquía: aparta a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio, y los envió a predicar el evangelio a los gentiles. Yo no sé a dónde te va a enviar Dios. Yo no sé a dónde te va a enviar Dios. Yo no sé a dónde te va a enviar Dios. Puede ser que te envíe a tu casa, ¿no? Predicarle a los que están perdidos en tu casa. Puede ser que te envíe al África, no sé. Y vos decís, ay, no puedo creer. Puede ser que te envíe a Córdoba. Puede ser que te envíe a España. No sé, hay muchísimos perdidos en todo el mundo. O sea, no podemos medir la eficiencia de nuestro llamamiento por la necesidad que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay un todo. Te pueden mandar a otra cuadra, nada más. Pero tiene que ser un llamado de Dios y tener convicción de que Dios te está llamando a vos, al usarte a vos y no a otra persona. Y ese es el verdadero concepto del llamado. El Señor, contá conmigo. A donde quieras enviarme, yo iré. No como Jonás, que Dios lo llamó a Nínive y él escapó. Y ahí entendemos el concepto que dice: el que no hace las cosas por amor, las termina haciendo por dolor. Terminó yendo a Nínive. Pero tuvo un sufrimiento intermedio, ustedes también, interviniendo, bueno, después lloró. Bueno, hubo diferentes circunstancias que trajeron mucho dolor, pero terminó yendo. Y nosotros tenemos que saber a dónde nos quiere usar Dios. Hay un líder de aquí que me dijo: Dios me está mostrando algo con respecto a una localidad, y gloria a Dios, ¿ya? A mí, yo celebro eso. Dos líderes, mejor dicho. Dos líderes de esa rama celular dijeron: Dios me está llamando a tal lugar, me está demostrando que puede haber algo posible en tal localidad. Y otro líder de célula me dijo: estoy pensando en empezar una célula en otra localidad. Son dos localidades donde no tenemos nada de iglesia, ninguna representación, ninguna célula, nada. Y bueno, gloria a Dios, Dios está dando visión. La segunda cosa: ¿con quién debemos unirnos? Esto es claro, es necesario. ¿Con quién debemos unirnos? Dios establece puentes, pero Dios establece vínculos. Y Dios hace que nosotros tengamos relacionamiento con propósito, no que somos amigos, no importa. Nosotros estamos para cumplir el plan de Dios. Estamos para cumplir el plan de Dios. Y Dios quiere usarnos. Y cuando vos te pones en sus manos y decís: Señor, ven aquí, usame, Dios empieza a movilizar cielo y tierra para que todo lo que necesitemos para cumplir su plan esté, no nos falte. Amén. Y eso es lo glorioso. Dios tiene preparado antes por él. Y no podemos pensar que Dios, nos sorprendemos a Dios, porque es un improvisado. O esto se me ocurrió a mí como que inventé la pólvora. No, Dios ya tiene todo organizado. Por eso espera decisiones de fe. Espera que nosotros le digamos: contá conmigo, Señor, entiendo que me querés utilizar y aquí me pongo en tus manos. Y cuando vos te pones en sus manos, cuando vos te pones en sus manos, Dios empieza a ponerte manos. Él empieza a abrir puertas, a decirnos, a confirmar todas las cosas que tenemos. En tercer lugar, ¿qué debemos hacer?
Si estamos guiados por nuestra mente, nos va a salir la lógica pura, 2 más 2 es 4. Pero cuando nos dejamos guiar por Dios, 2 más 2 pueden ser 10.000. Y todo cambia. Lo que para nosotros fue un suplicio, para Dios es cosa fácil, sencilla, pero en sus manos, en su voluntad, en su tiempo. Y es ahí donde uno comienza a confiar y a fiarse de Dios con todo el corazón, porque sabe que Él está presente siempre, siempre. Cuando menos lo esperamos, cuando menos pensamos que Él está, Él está. En cuarto lugar, ¿cuándo lo tenemos que hacer? ¿Y qué dije el domingo? Y lo repito y lo tengo en cuenta. Las decisiones para gloria se tienen que tomar ayer. ¿Sabes por qué? Porque eso es carácter de urgencia. Dios está con urgencia. El mundo se sigue yendo al infierno, la gente se sigue drogando, matando, violando, y nosotros Señor, ya nos la dio, pero tenemos que tomar decisiones. Algunos, a pesar de escuchar estos énfasis, es como que no están entendiendo que estoy diciendo. Y por último, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Para qué hacemos las cosas? Esto podría redundar en lo que hemos dicho muchas veces cuando hemos discutido sobre liderazgo. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para ser reconocidos? ¿Para vanagloria personal? ¿Para formar un currículum vital que diga hice esto? ¿O hacemos las cosas para gloria de Dios? Cuando vos pensás en hacer las cosas para gloria de Dios, el cielo te respalda. Y vas a tener un campo celestial con frutos y con gozo y confirmación celestial para tu vida. Porque lo que hagas para Dios nunca es en vano. ¿Amén? Amén. Por eso, iglesia, tenemos que tomar decisiones y una decisión es tomar estos textos. Tanto el de ir por tanto el de tengo toda criatura como este nos basa el poder del Espíritu Santo. Para que tengamos vida despiertos y no porque son debiluchos, como estamos allí empezando algo, estamos indefensos, establecer todo para que su iglesia marche y que ni aún las puertas claves se van a cumplir. Amén. Por eso, iglesia, tomar conciencia y empezar y en victoria, muchísimo más por el poder del Espíritu Santo. Amén. Fuerte de pie, por favor. Vamos a orar. Dios, gracias quiero darte por este tiempo, porque tu cuerpo está aquí y, Señor, escuchar tu palabra, que seamos movilizados para extender tu reino, que no seamos cómodos ni pasivas, sino que estemos permanentemente agradarte, honrarte, glorificarte, exaltarte, pero también obedecerte, para que en definitiva multitudes se conviertan y se unan a ti. Señor, venimos a hacer obra de nuestra iglesia. A la gente para que te conozca, para que conozca también para que conozca a tu Hijo Jesucristo. Y que el Espíritu Santo sea para que sean recibidos y llenos de tu presencia. Guarda tu pueblo, que esté tu misericordia, salvar a los perdidos, y gracias por cada uno en particular. Recibe la vida en Cristo.